Entonces, como le digo, del documento que se les dio, ustedes del primer ejercicio copian T1 en una ventana y copia T2 en otra ventana. ¿Ya? Le doy esta parte de acá, le doy botón derecho, copiar, y me lo traigo acá, y T2. Dice que lo ejecuta en serie. Este es una transacción 1, es como si fuera el usuario 1 y este el usuario 2 con otra transacción. Esta transacción lo que hace, como dice en el enunciado, ¿ya? Dice que T1 devuelve 3 asientos, es decir, que le tengo que restar 3 asientos a X, y T2 reserva 2 asientos para el vuelo X, ¿ya? Para el mismo vuelo, ¿ya? Hemos dicho que ambos tienen dos datos. Entonces acá le decimos que se ponga en nivel de aislamiento, que puedan leer, ¿ya? Mientras no se haga el commit, ¿ya? Entonces, ustedes saben, Begintran empieza la transacción, declaramos una variable cupo de tipo entero, aquí ponemos un mensaje, inicio de la transacción T1, y vamos a la tabla de vuelo, leemos eh, el vuelo X de la tabla vuelo y leemos su cupo, lo ponemos en esta variable, imprimimos cuánto vale X, y ya, le sumamos más 3 en memoria, imprimimos el resultado y actualizamos el cupo. Actualizamos el cupo. ¿Ya? Luego escribimos X, ¿ya? Escribimos X en la base de datos, lo que significa hacer commit trans, y después de haber ejecutado, vemos cuánto queda el valor de X final, cómo queda actualizado. Leemos acá, ¿no? El cupo. Bueno, y en la otra transacción, T2, lo que hacemos es restarle menos 2 al vuelo X, ¿ya? El uno le suma más 3 y el otro le resta menos 2. Veamos entonces. Vamos a ejecutar T1. Ustedes agarran esta transacción y le dan a ejecutar porque no necesito marcarlo porque es la única transacción que hay. Acá tengo que seleccionar, si no se olviden de seleccionar la base de datos airport, igual acá. Y vamos a ejecutar entonces T1. Acá ya me imaginaba que esta ahí que me estaba molestando acá. Vamos a ejecutar entonces. Antes tengo que ver, por si acaso, eh, eh, están X2 y Y2. ¿No? Entonces ejecutamos T1 y dice, inicio de T1, X vale 2, le sumamos más 3, 5. Escribió 5 y el valor de X es 5, ya hasta ese momento. Luego dice que debo ejecutar las operaciones de T2, ya que consiste en restarle 2, ¿no es cierto?, al mismo vuelo. Ejecutamos, dice que leyó 5, fíjense, correcto, leyó 5, luego le restó menos 2, quedó en 3, por lo tanto escribió 3, y el dato final que queda en la base de datos queda X en 3 y fin de T2. Y acá se hacen unas preguntas que tienen que responder. ¿Cuál es el valor de X después de ejecutar T1? Ustedes la tienen la respuesta aquí. Después de ejecutar T1, X vale 5, aquí lo tienen, por eso le puse estos mensajes. Respondo a esa pregunta, ustedes tienen que responder ahí. ¿Cuál es el valor? Entonces ustedes ponen X es igual a 5. Esa será su respuesta. Van poniendo su respuesta en el mismo texto. Si quieren ponen ahí respuesta X igual a 5. ¿Cuál es el valor de X después de ejecutar T2?
Acá tienen la respuesta. El valor de X es 3. Entonces vienen y responden acá. También de la misma forma que responden aquí. Hagan otro ejercicio. Practiquen. Quedó ¿en cuánto? Miren acá. ¿En cuánto quedó? Quedó en 3. Esa es la respuesta. Y otra pregunta. ¿Cuál es el valor de X después de ejecutar T1 y T2? T1 y T2. O sea, después de ejecutar las dos transacciones. ¿Cuánto es el valor de X después de ejecutar T1 y T2? ¿Me pueden dar la respuesta? Ejecutó T1, 5. Ejecutó T2, que fue el último, X quedó en 3. ¿Ya? La respuesta es que después de ejecutar T1 y T2, X quedó en 13. ¿Qué propiedad se ha violado? Ninguna. ¿Cuál de los siguientes problemas se presentan después de ejecutar T1 y T2? ¿Hubo problema de la actuación perdida? No hubo problema de la lectura sucia, no hubo problema del resumen incorrecto, no hubo problema de la lectura no repetible, no hubo. Por lo tanto, esto es marco X como respuesta. Y ya está respondido mi primer práctica del primer ejercicio. El ejercicio número 1 ya estuvo desarrollado. ¿Qué hago? Vengo y veamos qué me dice el ejercicio 2. Dice que lo ejecute en un plan no serie la transacción T1 y T2. Entonces copio este código de T1 y lo llevo a la ventana donde está T1. Borro todas estas transacciones de acá porque ahora es otra transacción, ya lo vamos a analizar. Y también copio T2. Venimos acá, copiamos T2. En la segunda ventana, siempre pongan en la primera ventana T1 y en la segunda ventana T2, así no se van a confundir. ¿Qué es lo que pasa acá? Dice de manera intercalada. Ahí y es complicado. Quiere decir que dos usuarios, es que como este estuviera en un computador y este en otro computador. En este caso están en el mismo computador, pero en dos ventanas diferentes. Y el sistema, cada ventana, cada transacción para él es un usuario y este para él es otro usuario. En este caso es el mismo usuario, pero son dos transacciones diferentes. Y hace lo mismo, antes de ejecutar, dice, debemos limpiar nuestra base de datos, quiere decir que debemos borrar los datos, debemos volver a insertar los datos para que queden en su valor original. Eso dice el documento acá. Lean, ustedes tienen que ver bien por eso. ¿No? Antes de cada ejercicio, limpie las tablas, inserte los valores iniciales. En cada ejercicio debe responder a las preguntas dadas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cada vez, como ya tengo, borro los datos y vuelvo a poner X igual a 2 y Y igual a 2. Y por si acaso valido que eso esté correcto. Antes de ejecutar T1 y T2. Bueno, analicemos T1. Esta operación es la misma, dice, y que le permita leer mientras no haga el commit. Aquí empieza la transacción, esto no es nuevo para usted, de Intran, aquí declara un cupo, lee el cupo de X, le suma más 3 en memoria, y aquí solo hay una instrucción nueva por ustedes que es wait for delay. Quiere decir que le digo aquí, párese y espere 10 segundos, o sea, se va a parar aquí esta transacción, se va a parar. ¿Para qué? Para que vaya y atienda la transacción T2. Lo estamos haciendo a propósito, estamos simulando con esta instrucción un sistema multiusuario. ¿Ya? En otras palabras, hasta aquí ejecuta
y luego se va a pasar a ejecutar esta otra. Le digo que espere 10 segundos. ¿Ya? Y después de 10 segundos actualiza, ya, escribe, el dato es escribir, hace el commit run y luego muestro los datos también de acá. Y lo mismo acá sucede, inicia T2. Hay también aquí no hay hay un while de 5 segundos también acá entre medio. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar este, e inmediatamente ejecutamos este otro, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta operación rapidito. Ejecuto acá y luego ejecuto aquí rapidito, ya. Los dos están corriendo, fíjense. Mire, los dos están corriendo. Este ya terminó. Y T1 también ya terminó. Ya. Mira que este dice que leyó el dato T2 igual a 2, le restó -2, lo puso en 0, escribió 0 y dejó la X en 0, dejó la X en 0. Fíjense que las mismas instrucciones, son las mismas instrucciones. Le resta -2 y lo actualiza. ¿Y este qué hace? Le suma +3. ¿Ya? Le suma +3. Veamos cómo quedó la base de datos. Acá tenemos nuestro select. Este empezó X en 2 y Y en 2. Vamos a ejecutarlo. Y ahorita dice que X tiene 0 y Y vale 2. ¿Ya? ¿Cómo debió terminar esto? Si nos fijamos en nuestras respuestas que dimos en la primera pregunta, dice que después de terminar T1, X debería valer 5 y después de ejecutar T2, X debería valer 3. ¿Qué pasó acá? ¿Ya? Fíjense que T2 leyó X igual a 2. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó acá? Que este le sumó 3, pero no lo actualizó, fíjense, y se quedó 10 segundos esperando. Ahí se paró 10 segundos. O sea que no llegó a actualizar el dato. ¿Qué pasó con T2? T2 leyó el valor 2, por supuesto. Le restó 2, quedó en 0. Imprimió ese dato, y ya, imprimió ese dato y se paró 5 segundos acá. ¿Ya? Se quedó 5 segundos esperando todavía y actualizó el dato X igual a 0, lo actualizó acá. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro resultado final acá? Hemos dicho X queda en 0 y Y queda en 2. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay unos intervalos de, de segundo en que tarda el uno y tarda el otro en ejecutarse. Este hizo commit run y este también hizo commit run, pero retrasado. Este se adelantó y hizo puso el cupo para X igual en 0. ¿Y qué pasó? Que él leyó antes de que este termine, esta X estaba en 3, y ya, le sumó +3, pero esta suma que está acá, se lo hace en memoria. Lo voy a comentar esto acá. En memoria se hace esto. Y ahí viene este Y. Este Y me perjudica. Me hace esperar, es decir, espera o para esta transacción, para por 10 segundos y no logra ejecutarse el nuevo cupo, que debía ser 5. Como este está parado y ya leyó 3, no lo actualizó, este viene y lee 2, pues, ¿no? Viene y lee 2 acá.
y le resta 2, por eso X queda en 0, espera 5 segundos, ¿ya? Y hace el commit run acá, y lee y muestre el resultado que de acá estuvo esperando. Entonces el resultado final es que X igual a 0 y el resultado no es el correcto. Esto es una ejecución, estamos simulando hacer una ejecución en paralelo, ¿ya? Vamos a ver, porque acá también influye mucho el tiempo que nosotros le damos entre cambiar entre una pantalla y otra. Lo hacemos de nuevo. Voy a borrar de nuevo los datos. Voy a insertar de nuevo mis datos. Y voy a ejecutar nuevamente estas instrucciones. Y voilà. Entonces ejecutamos T1 e inmediatamente ejecutamos T1. Hubo un error creo acá. Otra vez variar. No se olviden de eso. Veamos si los datos quedaron correctos. Hacemos el select. Tenemos aquí X2 y Y2. Bueno, de nuevo, vamos a ejecutar. Acá no sé si es necesario, permítanme un minuto hacer el rollback run. Ya no es necesario. Bien, vamos a ejecutar entonces. Primero vamos a ejecutar T1, inmediatamente se viene y ejecuta T2. Oh, marqué esto. De nuevo. No tienen que tener nada marcado. Acá yo tenía marcado. Fíjense, como no ejecuté T2, él ejecutó solo T1 y los resultados son correctos. ¿Ya? Vamos a borrar e insertar los datos nuevamente. Asegúrense que no tengan nada marcado en ambas transacciones. Yo tenía lo marcado. Y vamos a ejecutar T1 y luego T2. Otra vez me dio error acá. No. Ambos, fíjense que están. Este ya terminó. Ya, este ya terminó. Veamos en qué quedó el resultado. X5, Y2. Ahora no nos mostró ningún resultado, ¿no? T1 que me acuerdo no me mostró el resultado. Bueno, dice, para X igual a 5, y lo que hace es restarle 3 al cupo menos 2, 5 menos 2, ¿y cuál es el resultado final que queda? Veamos entonces. X igual a 5. Fíjense, igual, está mal. Actualizó la X en 5 y le restó a la X menos 2. 5 menos 2 debería ser 3, ¿no? Según nuestro resultado, cuando lo ejecutamos, X debe valer 3 al final. Y fíjense que acá al ejecutar de manera intercalada, X vale 5. Ahí están los problemas, fíjense, que se generan cuando ejecutamos dos transacciones, se disputan el mismo dato, en este caso es X. Entonces, fíjense que lee 2, le suma 3 y queda esperando aquí 10 segundos. Y después de 10 segundos, recién hay un retraso de 10 segundos, recién actualiza X. ¿Ya? Entonces, X más 3, vale 5 porque está en memoria y ese cupo es el que lo ejecuta. ¿Cuál se ejecuta primero? T2, dice. Fíjense que ejecuta menos tiempo, espera. Le resta 2, ¿ya? Y lo actualiza. Entonces, y fíjense que leyó 2, menos 2, 0 y actualiza 0 y lo muestra.
Esta instrucción se ejecutó primero porque aquí tardé menos, fíjense, 5 segundos. Después de 5 segundos, este continuó porque este está a 10 segundos. Y como tenía 2 más 3, le puso a la X5. Por lo tanto, el resultado me da lo siguiente. X vale 5 y Y vale 2. X vale 5 y Y vale 2. Entonces, el resultado que debemos contestar acá para esta segunda tarea es que T1, ¿cuánto me devolvió? X igual a, aquí está T1, y por eso X me devolvió en 5. Finales después, X vale 5, venimos y contestamos acá entonces, X vale 5, y después de ejecutar T2, la X vale, después de ejecutar T2, que es esta de acá, la X vale 0. Y siempre comparen ustedes con el primer ejercicio que todo quedó correcto. Acá quedó que después de ejecutar T1, X vale 5. Después de ejecutar T1, X vale 5. ¿Correcto? Y después de ejecutar T2, la X vale 0. Acá, ¿cuánto fue? Después de ejecutar T2, la X vale 3. Esto está correcto. Entonces, después de ejecutar T1, X vale 5, correcto. Y después de ejecutar T2, X vale 0. Acá en este otro ejercicio, X vale 0. Esto está mal. Este resultado no es el correcto. Mal. Mal este resultado. ¿Y cuál es el valor de X después de ejecutar T1 y T2? Según esto, ¿cuál es el valor de X? Yo tengo que venir acá y sacar pues el último resultado. X vale 5. Al finalizar todo, X vale 5. Y fíjense, comparemos con la transición número 1, que es correcto. Después de ejecutar T1 y T2, X debería valer 3. X debería valer 3. Entonces vengo, después de ejecutar, el resultado está mal. Debería ser X igual a 3. Siempre van a comparar con la primera transacción que hicimos. Si no dan los mismos resultados, quiere decir que esta transacción con valores intercalados no se ejecutó bien. Aquí tuvimos problemas. ¿Ya? Tuvimos problemas. ¿Por qué? Porque este esperó 10 segundos antes de actualizar y este esperó 5 segundos antes de actualizar y ahí generó el problema. ¿Ya? Ahí se generó el problema. Esta es la respuesta correcta. No sé, la primera vez que corrí acá no me dio ningún resultado. Algo pasó. Ah, entonces, es así como tienen que trabajar. ¿Qué propiedad se violó acá? ¿Se ejecutaron todas las instrucciones de ambas transacciones? Sí, se ejecutaron. ¿Y a qué falló? La consistencia. El resultado me dejaron una base de datos inconsistente, ¿no? O está consistente. El resultado de X no es correcto. Entonces, hay una inconsistencia de datos. En otras palabras, hay basura en mi base de datos. ¿Se violó el aislamiento? Sí, porque no se hizo aislamiento, no se aisló la X, decir T1, esto es mío y nadie más lo va a tocar. Entonces, también se violó el aislamiento. Durabilidad no se violó, porque los cambios permanecieron en la base de datos. Entonces, dos datos se perdieron.
Aquí podemos hablar de una lectura sucia, ¿ya? Y una actualización perdida. Las dos cosas se dieron, ¿no? Pero más que todo una lectura sucia porque este leyó un dato, leyó X, ¿ya? Sin que hubiera terminado este de actualizar. Entonces leyó un dato sucio, ¿ya? Leyó un dato sucio y ese fue el que fue y actualizó. Y después que este actualizó, este vino y le encimó el dato, ¿ya? Entonces acá se dieron dos problemas, jóvenes. El problema de la actualización perdida y el problema de la lectura sucia. Se ha leído un dato sucio. Y lo que actualizó el otro vino y lo encimó. Y el otro leyó un dato sucio. ¿Qué significa un dato sucio? Leyó un dato sin que la otra transacción hubiera terminado de actualizar. ¿Esto por qué? Porque este se paró 10 segundos y después vino y lo hicimos. Y este leyó el dato cuando el otro no había terminado de actualizar porque este esperó 10 segundos. Este leyó el dato acá, aquí lo leyó el dato, esperó solamente 5 segundos y automáticamente lo actualizó. Leyó un dato sucio. Y este vino y actualizó lo que este ya había actualizado, pero actualizó cualquier dato también acá, lo encimó. Por eso el resultado que se da. ¿Ya? Entonces acá lo que se está haciendo es aplicar la teoría, la que hemos hablado, que tienen que repasar, que es la actualización perdida, que es la lectura sucia, que es el resumen incorrecto, que es el problema de la lectura no repetible. Entonces acá se da este problema. Del ejercicio 2 vamos a ejecutar las dos transacciones usando un plan no serie. Vamos a copiar, como le digo, T1, lo llevamos a nuestra primera pantalla. No olvide que estamos simulando un sistema multiusuario, en este caso dos usuarios. Y luego leemos la transacción 2, que tiene pequeñas variaciones, pero tiene. Y sobreescribimos sobre lo que ya hay. Acá es lo mismo, se resta 2. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se espera 5 segundos acá, pero fíjense, este delay ya no está antes del update, está después del update. Y acá en esta transacción, el Y está antes del update. Veamos cuál es el resultado. No olviden siempre de borrar sus datos, insertarlo nuevamente y asegurarse que X y Y tienen 2. Ahí está. Eso es en la base de datos. Entonces, ¿qué implica esto? Espero que ese cupo X ya no está, pero acá en estas otras no está. Hay un cupo X que nos perjudica, ¿no? Entonces, la tenemos lista nuestras dos transacciones. Y no se olviden, ejecutamos acá, inmediatamente ejecutamos esta otra transacción, ¿ya? Entonces, voy a ejecutar acá, inmediatamente me vengo y ejecuto esta otra. Tiene que salir el resultado en ambas transacciones. Eso que está esperando son los 10 segundos. Aquí cuando no me sale acá algo anda mal, vamos a tener que volver a hacer delete y nuevamente aquí pues tengo, mira, no hizo nada porque marqué, no tienen que tener marcado nada ya, acá tenían marcado el delay, eso no hizo nada. Entonces ejecutamos acá, inmediatamente nos venimos acá y ejecutamos ambos. Ahí está.
Dice después, T1 después de leer, lee X, le suma 5, escribe 5 y al final queda X en 2. Fin de T1, X queda en 2. Y acá lee 5, le resta 2, X queda en 3. Veamos entonces, solo les queda a ustedes copiar los resultados de acá y hacer un análisis. Escribe X, leer X final, o sea, después de leer T2, la X queda en 2, esto es lo que significa acá. Entonces nosotros respondemos, después de leer, de ejecutarse la transacción 1, X vale 2 según lo que me reporta acá. Y después lo vamos a analizar. Y después de leer 3, después de ejecutar la transacción 2, la X queda en 3. Entonces nuestra respuesta acá sería, la X queda en 3, la respuesta. Y veamos cuál es el resultado final que tiene esto. Nos vamos a nuestro select. La X vale 3, ese es el resultado final después de ejecutar T1 y T2. Comparemos con nuestra transacción. Dice que al terminar T1 la X debe terminar en 5 y X en 3, ¿no? Bueno, al terminar T1, X escribió 2, ¿ya? Cuando terminó T2, la X valió 3 y al final de todo, X valió 3. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Hay que analizar el código. Leyó X, X vale 2, le sumó 3, quedó en 5, en memoria, ¿no? Esto es en memoria. Y luego lo actualizó. A X le puso 5, como ven acá en la lectura. Imprimió la X, que es esto de acá. ¿Ya? Esperó 5 segundos y hizo rollback anuló la transacción. Fíjense que anuló la transacción esto. La anuló la transacción porque quiso, la anuló la transacción. De tal forma, y volvió a leer y la X vale 2. ¿Por qué? Si él actualizó 5, ¿por qué vale 2? Porque hizo rollback. Hizo rollback, es decir, este 3 le restó, este 3 que sumó, lo deshizo con el rollback, es decir, que volvió la X igual a 2. Por eso tiene este valor, X igual a 2. ¿Qué pasó en ese interín? Este vino, leyó X, ya, le restó, aquí cuando estaba en la otra cuando estaba con 5, porque aquí lo escribió, fíjense, 5, entonces leyó 5, el 2, le restó 2, 5 menos 2 quedó en 3, y aquí este que se quedó esperando, ¿ya? Y luego actualizó el valor 3 acá. Entonces, ¿qué pasó acá? Él leyó el dato, ya, leyó el dato 5, pero sin embargo, lo hizo un rollback trans. Él leyó, entonces, en otra palabra, T1 no se ejecutó, ¿ya? T1 no se ejecutó, por lo tanto, X quedó en 2, ya, quedó en 2, pero como él leyó antes que haga el rollback, fíjense, leyó antes que haga el rollback, leyó 5, y tenía 5 menos 2, 3, en la transacción, acá 5 menos 2, 3, y actualizó X igual a 3, ¿ya?
y resultado que muestra es que x igual a 3. Entonces, x igual a 3. ¿Qué es lo que está pasando acá, jóvenes? Casualmente, esto es una casualidad que nos da un valor 3, pero acá hay un grave problema. Que T1 le sumó 3 e inmediatamente hizo rollback, fíjense, hizo rollback, es decir, que lo volvió a 2, ¿ya? Lo volvió a 2, este dato, y en ese interín, leyó 5, leyó 5 y le restó 2 y quedó 3. Sin embargo, lo correcto debió ser que x, esta x, debió ser 2 menos 2 debió ser 0, si es que lo hubiéramos ejecutado de otra manera, ¿ya? No olviden, esto se anuló esta transacción, o sea, esto de sumarle más 3 se anuló, por lo tanto, x debió quedar en 2. Pero leyó un dato sucio, o sea, leyó 5, debió leer 2. Entonces, 2 menos 2, x debió ser 0. Entonces, el resultado acá, ¿cómo debió quedar después de ejecutar esta transacción? Estamos con la 3, ¿no? ¿En la 4 estamos? Sí, ¿no? A ver, veamos. Vuelvo a repetir entonces. Esta transacción, en otras palabras, fue anulada esta transacción, porque aquí dice rollback trans, ¿qué significa? Anula, o sea, esta transacción no se ejecutó. Por lo tanto, la X debió quedar en 2. Pero como esta transacción leyó el dato, lo leyó después que él escribió, aquí escribió, entonces él vino y leyó ese dato y lee con un dato sucio, leyó 5, porque él ya había actualizado 5 en algún momento, fíjense que 5 ya tenía, escribió 5 y luego lo revirtió, por eso quedó en 2. Pero ya lo había leído y al 5 le restó 2 y queda 3, ¿ya? Sin embargo, después de haber ejecutado estas dos transacciones, X debería valer 0, porque la primera transacción se anuló, jóvenes, se anuló. Ya el dato correcto es que X debió quedar en 0, ¿ya? Nos preguntan entonces acá. Creo que esta es la 3. Si me ayudan ustedes, creo que esta es la 3, ¿no? Eh, Sí, estamos en la 3. Estamos en la 3, gracias. Gracias, que un poco me perdí acá. Ya, estamos en la 3. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Después de haber ejecutado esta transacción, X debió quedar en 2 después de generar T1. X debió quedar en 2, ¿ya? Y si ven ustedes acá, X quedó en 2. Y después de ejecutar T2, 2 menos 2, la X debió quedar en 0. Aquí debió quedar en 0. Esos son los valores correctos que debió darse. Vuelvo a repetirte porque la transacción 1 se abortó. Esa que le sumió 3 nos mostró 5, pero después hizo rollback y quedó en 2. Entonces, leyó, la transacción 2 leyó un dato sucio, un dato sin terminar, y leyó 5 menos 2, y aquí le puso 3, ¿no es cierto? ¿Ya? 3, y sin embargo debería ser 0. Entonces, acá leyó X igual a 3, normal. La X aquí debió ser 0. ¿Y cuál es el resultado final de toda mi transacción? Si yo leo acá, X vale 3, como ustedes ven. El resultado final debió ser que X vale 3. Está mal, muy mal. Y la X final, después de ejecutar las dos transacciones, debió ser 0. ¿Qué propiedad se violó acá? La atomicidad. O se ejecutan nada, o se ejecutan todas, o no se ejecutan ninguna.
Ambas transacciones, la primera dijo no se ejecutó ninguna, revirtió, por lo tanto se respetó la atomicidad, y la otra ejecutó todas, también respetó la atomicidad. La consistencia se violó. ¿Por qué? Porque el resultado no es correcto, ¿no es cierto? No es correcto. Esa X es cualquier valor. ¿Ya? Esa X, la X debió ser, este está mal, ¿no? Este dato está mal. Lo correcto es, voy a poner más bien para no confundirlo, este dato está mal. Correcto debe ser X igual a 0. Igual acá voy a poner ya. Este resultado está mal. Ustedes pongan la mejor respuesta. Lo importante es que lo entiendan, lo sepan interpretar ya. Correcto debe ser X igual a 0. La atomicidad no se violó. T1, ¿qué hizo? Vino, hizo todas sus operaciones e hizo rollback. ¿Qué significa? Se anuló todo. ¿Y qué dice la atomicidad? O se ejecuta todo o no se ejecuta ninguno. Acá se ejecutaron todas las transacciones hasta llegar a ser un commit, ¿ya? Por lo tanto, está muy bien. Se ejecutaron, no se viola la atomicidad. La consistencia sí. El aislamiento sí se ha violado. ¿Por qué? ¿Por qué el aislamiento se viola? Porque una transacción viene e interfiere en la otra. No hay aislamiento, que es decir, estar yo solo sin que nadie me perjudique. Sin embargo, esta transacción perjudicó a esta otra transacción. Al hacer rollback, me hizo leer un dato sucio. ¿Ya? Entonces, ¿qué problema? No hay actualización perdida, lo que hay es lectura sucia. Se leyó un dato sucio, un dato que no había terminado. ¿Por qué se llama sucio? Porque yo leí un X igual a 5 cuando la transacción no había terminado y viste que al final me hizo un rollback y leí un dato sucio. ¿Ya? Leí un dato sucio. Hay otra pregunta que creo, no sé si en la otra la hice. Sí. Aquí ya se pregunta, y no respondí esta última. ¿Es realizable este plan? Al haber problema, al darme el resultado mal, aquí también voy a poner, este es mal, el resultado. No me equivoco, acá también debería ser X igual a 3. Ya. ¿Es realizable el plan? ¿Qué significa? Estoy ejecutando dos transacciones no serias, o sea, no secuencialmente, porque este delay hace que la una se pare y continúe la otra, ¿no es cierto? Es para eso le he puesto ese delay. Estoy simulando, joven. En la realidad, cuando dos o más usuarios, él se para, él dice, hago un poquito de acá, otro poquito para acá, y él hace un plan de ejecución perfecto, de tal forma que no existan estos problemas que se están presentando ahora. Bien. Entonces, en la 2, el ejercicio 2, me pregunta, la última pregunta, ¿es realizable el plan? No. ¿Por qué no es realizable? Porque se ejecutó de manera no seria y el resultado dio cualquier cosa, por lo tanto no es igual a que se ejecute de manera en serie. ¿Ya? Este es un plan ejecutado no serie, es decir, intercalado. Dice la teoría que si un plan que se ejecuta de manera no serie da el mismo resultado de una ejecución serie, entonces ese plan es serializable. Y como los datos nos da problemas acá, entonces no es correcto. También el 3, si no me equivoco, el 4 también tenemos el problema acá. No, estamos en el 3, dijimos, ¿no? ¿Es serializable? No, tampoco. Porque basta que el resultado no sea correcto, no es serializable.
Dice, un plan no serie es realizable si el resultado es el mismo que ejecutarlo en forma, como si estuviera en serie, ¿no? Otro plan no serie sería el 4. Estamos con el 4. Entonces igual nos copiamos. Y voy a ver si acá creo que nos va a dar los mismos resultados. Quiero ir a un inciso que ya pueda manejarse mejor. Aquí. El 5 vamos a ejecutar el ejercicio 5 ya. El 4 se lo dejo y ustedes lo van a analizar en casa. El 5 vamos a copiar, entonces estamos en el 5, me ayudan, no se olviden, porque si no yo me voy a olvidar y nos vamos a ir. Lo mismo hacemos, borramos T1, copiamos T1 del código que tenemos y copiamos T2 en la segunda pantalla, que sería nuestro segundo usuario o segunda transacción. Si no le dan algún resultado es porque han marcado alguna instrucción. Mira que cambia acá. Los otros decían, puedo leer mientras no haga commit. Acá dice, puedo leer cuando termine el commit, que siempre puedo leer. Acá, fíjense, cambia esta instrucción. Bloquee a nivel de fila de manera exclusiva, eso significa, ¿no? XLOOK. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a bloquear la fila X, es decir, va a ir a bloquear. De nuevo, voy a borrar mis datos. No se olviden eso porque le va a dar resultados diferentes. Y leo, así tiene que estar inicializado. X2 y Y2. ¿Qué es lo que hace esta instrucción en T1? Fíjense que antes de hacer cualquier cosa, cuando yo leo el select, ya, donde el número de vuelo es X, quiere decir que esa fila T1 lo va a agarrar para él y no lo va a liberar hasta que haga un commit o un rollback. Bueno, aquí le suma más 3, ya, espera 10 segundos, actualiza, hace commit y me muestra ya. El otro que hace, lo mismo también, ya. Solo que después de actualizar, espera también acá, imprime y hace commit. Ambos hacen commit. La diferencia está en esto. Este tiene 1 segundo y este tiene 10 segundos. O sea, este va a esperar, fíjense, 10 segundos, pero lo va a tener con candado a X. Y lo va a tener con candado a X. ¿Por dónde? ¿Por qué lo tiene con candado aquí? Esto lo agarra con candado y este tiene 10 segundos. Fíjense este otro. También lo agarra con candado y solo espera 1 segundo. Teóricamente este debería ejecutarse más antes que T1, porque este solo tiene 1 segundo y este tiene 10 segundos, ¿ya? Teóricamente. Bueno, si no he marcado nada, fíjense, mire, si yo lo marco ahí, no me va a hacer, no tiene que tener ni una instrucción marcada, igual está, acá hay una instrucción marcada, tiene que estar así. Bien, entonces ejecutamos T1 y luego T2. Ejecutamos T1 y luego ejecutamos T2. Ambos se están ejecutando, miren. Bien, acá terminó T1 y también terminó T2. Veamos los resultados. Ambos han hecho rollback tran, mire commit tran, y acá también hizo commit tran. Veamos. El resultado aquí escribe X igual a 5, de suma X, 2 más 3 es 5, es correcto, y lee 5 menos 2 es 3, es correcto. ¿Qué ha pasado acá, jóvenes? ¿Cuál es la explicación? Que ahora se hizo bien, si antes se hizo mal. Esto es lo que hace que
esto funciona. Este le dice, este dato es mío y nadie me lo va a usar hasta que yo termine. Aquí yo le puedo poner 100 segundos. Este señor de acá va a tener que esperar para poder hacer este loop, va a tener que esperar los 100 segundos o 2 horas, lo que yo le pongo acá. Tiene que esperar porque esto lo tiene agarrado. Le dice, la X es mía y nadie me lo quita. Aquí puede esperar la cantidad que quieran. Si quieren le ponemos más. Y pues la transacción 2 tiene que esperar porque él quiere hacer también un loop y no lo deja. ¿Ya? Quiere leer el dato y no lo va a dejar porque este ya le ganó. Porque lo ejecutamos primero, ¿no es cierto? Este le ganó. ¿Ya? Entonces, el resultado, si ustedes se fijan, es correcto. Después de ejecutar T1, X vale 5, y después de ejecutar T2, la X vale 3, y al final todo, la X vale 3. Por lo tanto, no se viola ninguna regla así, el aislamiento, la durabilidad, y tampoco se viola, estábamos entonces el valor de X después de ejecutar 1 es 5, después de ejecutar T2 es 3, después de ejecutar T1 es 3. ¿Cuál de estas se viola? Ninguna. La atomicidad no se viola porque se ejecutan todas. La consistencia, la base de datos queda muy bien. El aislamiento, sí aislé el dato para T1, dijo esto es mío, y mientras yo no lo despegue, este dato es mío y nadie se va a intervenir acá, o sea, quedó aislado. La durabilidad, los datos quedan para siempre. ¿Y cuál de los siguientes problemas se presentan? Ninguna, no hay actualización perdida, no hay lectura sucia, no hay resumen incorrecto y la lectura no repetible. Por lo tanto, podemos decir que este plan es serializado. Este plan es serializado.